Muy buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nueva cuenta aquí. Padre, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza, porque tú eres el único que la merece, Señor. Asimismo te pedimos que tu voluntad sea hecha en nosotros cada día, porque tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros. Las cosas que están sucediendo en el cielo, Señor, te pedimos que ya sean hechas aquí en la tierra el día de hoy, porque tú sabes lo que es mejor para todo el mundo. Asimismo te pedimos y te damos gracias por todo el pan que recibimos el día de hoy, por el alimento físico y espiritual, Señor. Gracias por el perdón que nos otorgaste. Perdónanos por los pecados, perdónanos por las ofensas que hayamos hecho el día de hoy, Señor. Que tu misericordia siempre y ese perdón que tú has extendido a nosotros, te pedimos, Señor, que nos enseñes a extendérselo a los demás, a todas las personas que nos han hecho daño. Asimismo, pedimos tu ayuda, Señor, porque nuestras fuerzas no son suficientes para confiar, para salir de las tentaciones, de las pruebas en las que tú permites que pasemos para nuestra madurez espiritual. A ti te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder, y pedimos que tu reino sea establecido pronto aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Ya estamos de nuevamente aquí para leer la palabra del Señor. Y pues vamos a darle. No es que no nos quede de otra, sino que a eso fuimos llamados. Y pues vamos a empezar. Hoy nos tocan 3 capítulos de Génesis, un poco cortitos. Pero, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 18 del libro de Génesis. De todo lo que leímos, creo que lo que siempre nos ha llamado la atención es la súplica que le hace a Abraham a nuestro Señor por los justos de Sodoma. Ya ven que el Señor le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham sabía que ahí vivía ¿cómo se llama? Su sobrino Lot. Entonces, Abraham le dijo al Señor que si había 50 justos, que si por esos 50 justos iba a perdonar a Sodoma. Total, el regateo estuvo tan intenso que con 10 justos que hubiera, es más, yo estoy seguro que con un justo que hubiera, el Señor hubiera rescatado a la ciudad. Sin embargo, como lo vemos, terminaron destruidas porque no había nadie que fuera justo. ¿Eso qué tiene que ver? Miren, siempre nosotros, a veces, no es que seamos más espirituales, no es que, ¿cómo se llama? Seamos mejor que cualquier otra persona. De hecho, como dice Pablo, de los pecadores somos los primeros, ¿no? Pero a veces se nos acerca gente a que oremos por ellos, por alguna situación por la que están pasando, por alguna tribulación, por alguna prueba. Y no está mal, ¿por qué? Porque aquí Abraham nos está dando el ejemplo de que la oración intercesora del justo puede mucho. De hecho, él estaba pidiendo por Sodoma, por los justos de Sodoma, y vemos que el Señor se acordó de Lot y lo salvó, lo rescató, lo sacó de Sodoma antes de que fuera destruida por los ángeles que mandó a destruirlas. Entonces, por eso no nos debemos de negar cuando alguien que pida que oremos por ellos por alguna situación en específica. ¿Y para qué? Porque dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, también ahí tenemos que ver. Bueno, ya brincando al capítulo 19 que leímos ayer, nos podemos dar cuenta de una cosa. El nombre de Sodoma prácticamente es sinónimo de un pecado, ¿no? Del pecado de sodomía, del pecado de homosexualidad. Bueno, independientemente de todo lo que conlleva el pecado de homosexualidad, que si bien eh, todo el Señor quiere, permítanme, deje cierro la ventana. Ahí está. Si bien nuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo ama a todo el mundo, el Señor Jesucristo dio la vida por todo el mundo, es responsabilidad de nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra que Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Y desafortunadamente para muchos que no creen en la palabra del Señor, quien se va al infierno no es el pecado, sino el pecador. ¿Por qué? Porque el pecado es el que te conduce derechito al infierno. Entonces todas esas personas tienen la oportunidad de redimirse. De hecho, estaba leyendo un comentario bíblico de un señor que se llama William MacDonald, en donde dice que homosexuales y lesbianas pueden ser aceptadas en la congregación siempre y cuando tengan ese ánimo de querer cambiar su estilo de vida. De hecho, él platica en su comentario del caso de personas
que aún y cuando se sentían inclinadas, sentían atracción hacia personas del mismo sexo, ellos se negaron a llevar esa vida, se negaron a ceder a sus impulsos, se negaron a ceder a la carne y fueron unos practicantes de la vida cristiana toda su vida y pudieron alcanzar la gloria del Señor. Ajá, entonces no hay pretexto. Muchas veces decimos, es que yo nací así, no es cierto, el Señor te hizo perfecto, sino que es el entorno en el cual te desenvolviste, es la vida que has llevado la que te hace que quiera seguir viviendo en ese pecado. Además, no hay un estudio científico verdadero que diga que la homosexualidad es de nacimiento. Los estudios científicos que se han dicho y que afirmaban que la homosexualidad era de nacimiento fueron hechos con trampa porque quienes hicieron esos estudios fueron personas homosexuales. Ningún estudio serio ha probado que el homosexual nace, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el comentario del capítulo. Ah, bueno, estábamos haciendo eso, pero la ciudad de Sodoma no solamente fue juzgada por su pecado sexual, ajá, de hecho, si leemos el capítulo 16 del libro de Ezequiel, allá en los versículos 49 y 50, dice la palabra que también los pecados que estaban ahí sobremanera era la soberbia, la saciedad de pan y que se habían abandonado a la ociosidad. Imagínense, ¿no? Soberbios. Y les iba también que se habían abandonado a la gula, a estar siempre saciados de pan. Y además, se habían abandonado a la flojera. No hacían nada. Eso es lo que significa la ociosidad. Y vemos al final otra escena medio tenebrosa, ¿no? Por eso dicen ellos que la palabra de Dios es pura fábula, pues aquí estamos viendo que hay relatos terribles y lo que nos falta leer en Reyes, en Crónicas y todo eso, ¿no? El incesto de las hijas de Lot. Aunque no se nos da el nombre de estas dos muchachas, sí se nos dice que a la mayor se le ocurrió emborrachar a su papá para que hubiera descendencia. ¿Por qué? Porque en su pensamiento ella había pensado que ya se había acabado el mundo, así como yo creo ella conocía el relato del diluvio de Noé y como había visto la ciudad destruirse, ella pensó, no, ya valimos quesadilla, ¿no? Porque ya el Señor se enojó y ya destruyó el mundo. Y se le ocurrió emborrachar a su papá y que ellas tuvieran relaciones sexuales con él para tener descendencia. Y lo hicieron, la mayor primero y la menor después. Y de esa relación incestuosa salieron dos tribus. Dice que de la mayor salieron los moabitas, salió Moab, así le puso a su hijo. Y de la menor al hijo que tuvo le llamó Ben-Ami, que son los amonitas. De todas maneras, de esos dos hijos surgieron dos tribus que siempre fueron la piedrita en el zapato de Israel, siempre fueron una llaga en el costado que les estuvo causando daño. ¿Por qué? Porque si leemos el libro de Números, ¿dónde está? Es Números 24. Déjenme ver, que no veo sin mis lentes. Ah, ahora sí. Ajá. En el libro de Números, capítulo 25, versículo 13, dice claramente que los moabitas, las mujeres moabitas, sedujeron a los varones israelitas y los obligaron a cometer inmoralidades. Y de los amonitas, no sé cuál de los dos está peor, ¿no? Porque los amonitas introdujeron el culto a Moloch ahí en Israel. Y bueno, el año pasado platicábamos cuál era el culto a Moloch, ¿no? El del sacrificio de los niños recién nacidos, de los primogénitos. Bueno, y por último, hicimos una recapitulación de todo lo que perdió Lot a consecuencia de amar el mundo. Desgraciadamente, Lot era un hombre justo, pero estaba viviendo, y esto también se aplica a sus hijas, estaba viviendo en una ciudad en donde puro pecado, puro pecado. A lo mejor Lot todavía fue salvado de agarrar las costumbres de Sodoma, ajá, pero las hijas que nacieron ahí, pues se amoldaron a los pensamientos de esas ciudades. Eso es lo malo. Bueno, antes de hacer lo que debemos aplicar en nuestra vida, Lot no solamente, miren, todo lo que perdió Lot, primero perdió su testimonio, perdió a su esposa, perdió a sus yernos y amigos, perdió su comunión con Dios, perdió sus propiedades, perdió su carácter, perdió su trabajo y casi le cuesta la vida. De hecho, a la que sí le costó la vida fue a su esposa, ¿no? A la mujer de Lot. Todavía se puede ver allá en Israel un montículo de piedra, de tierra, que dicen que es la estatua de la esposa de Lot. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que aprender?
Les ofrecemos disculpas, todavía andamos un poquito dañados de la garganta, pero ahí vamos, ahí vamos. Este, Cuando nosotros ya como hijos del Señor, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, ya decidimos entregarle la vida al servicio a nuestro Señor, ya decidimos vivir conforme a su palabra nos manda, ya no, ¿cómo se llama? Ya no, aun y cuando vivimos en un mundo caído, nosotros no debemos de estar repitiendo las costumbres que hace un mundo caído. Porque generalmente en nuestro trabajo, en el entorno en el que nos desarrollamos, pues de 10 creo que uno, si bien nos va, es creyente. Yo diría que hasta de 20 uno es creyente. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Pues siguen al mundo, ¿no? Siguen deleitándose en el mundo, siguen cometiendo las cosas del mundo, siguen tomando, diciendo groserías, viendo pornografía, diciendo frases en doble sentido, engañando a las personas y todo eso. Si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a acomodar al mundo de nueva cuenta y vamos a hacer todas las cosas que le habían desagradado a Dios y por las cuales ya habíamos sido perdonados. Entonces tenemos que ver que si nosotros ya somos justificados por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, ya no tenemos ni debemos de hacer todas las costumbres que hemos dejado atrás y que pertenecen al mundo, porque así como Lot perdió todo lo que les enumeramos, también en determinado momento el Señor puede quitarnos todos los beneficios y todas las bendiciones a las que hemos sido sujetos por parte de su amor. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan de los capítulos 20 al 22 y vamos a iniciar con el capítulo 20 y escrito está, Abraham y Abimelech. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo, dijo también Abimelech a Abraham. ¿Qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Permítame. Y me matará, ay, y me matará por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Capítulo 21 escrito está, nacimiento de Isaac. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio salud Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez.
Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por este llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol y príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Capítulo 22, escrito está: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidlab y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llama Reuma, dio luz también a Teba, a Gaam y a Taaz y a Maaca. Aquí ya estamos viendo cómo el Señor desde ahí empieza a imponer orden, ¿no? Estamos viendo que ya se menciona el nombre de Rebeca. Y si no se acuerdan qué tiene que ver en la palabra de Dios, pues ya mañana estaremos viendo. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Ayer solamente leímos de los versículos 1 al 18, pero qué hermosa enseñanza. Es una de las enseñanzas más hermosas que puede haber, a mi parecer. No sé, probablemente a ustedes haya algo más hermoso, pero esta es una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque bueno, en este evangelio sus discípulos no le dicen enséñanos a orar, le preguntan en los otros evangelios. Y el Señor Jesús sí les contesta, les dice, ustedes van a orar de esta manera. Pero antes tenemos que ver que esta oración no nos las dio para que la estuviéramos repitiendo y repitiendo y repitiendo. El Padre Nuestro tiene poder y tiene muchísimo poder, pero cuando la volvemos van a repetición, entonces pierde todo su efecto y pierde todo su poder. De hecho, en el versículo 7 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice, no hagan vanas repeticiones. Híjole, ya hasta van a decir los pobres católicos que la traigo contra ellos, ¿no? Pero desgraciadamente están pasando muchas cosas en la doctrina católica que ni ellos mismos se quieren dar cuenta. Hace 15 días aproximadamente estaba viendo una conferencia de este señor, ¿cómo se llama? El que está de su jerarca, ¿cómo se llama? Bergoglio, Francisco, ¿no? Francisco se llama. Estaba viendo un video de Francisco en el cual decía que es necesario que la Biblia se actualice al mundo actual. Así se lo dijo, y de hecho inclusive se los dijo a todos los que estaban ahí reunidos, que, ¿cómo se llama? Que, que iba a ser inclusive catalogado como herejía el que la Biblia no se adaptara a los tiempos modernos, ¿no? Bueno, si los católicos no leen la palabra de Dios y nosotros no leemos la palabra de Dios, pues le vamos a hacer caso, ¿no? Y también vemos ahí, por ejemplo, que cuando se van a confesar con el sacerdote, cuando se van a confesar con el cura, que también la palabra de Dios no lo dice, eh, el cura como penitencia, el sacerdote como penitencia, les dice, les impone como penitencia, pues vete y reza 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros, ¿no? Y ahí están de rodillas frente a una imagen, frente a una estatua, que ni siquiera los está viendo y no los está escuchando, pero ellos como loquitos se ponen a repetir ¿cómo se llama? Esas oraciones. Probablemente en la primera sientan el corazón contrito, pero son 20, ¿no? Ya al final yo creo que ya hasta con sueño están terminando el Padre Nuestro. De hecho, así también le hacían los fariseos en los templos, ¿no? Que se daban de golpes de pecho. Tiene un nombre en hebreo en el cual no recuerdo, a ver si mi esposa lo pone como en comentario, que empezaban golpeándose el pecho y decían muchas repeticiones. Cuando Jesucristo vino a condenar el que se hicieran repeticiones vanas, ¿no? Y este Padre Nuestro que nos dejó, no nos dijo que lo estuviéramos repite y repite y repite y repite como cotorritos, sino nos dijo, esta es la manera en que se debe de orar y lo vamos a desglosar. Dice la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos.
Nuestras oraciones siempre deben de ser dirigidas a Dios por su soberanía, porque Él es el creador, porque Él es el creador de todo, Él lo sustenta todo. Después cuando dice santificado sea tu nombre, tenemos que comenzar con la alabanza, con la adoración y la honra, dándosela al único que es el digno de recibirla. Cuando dice venga de tu reino, aquí tenemos que poner los intereses de Dios primero. Siempre, siempre los intereses de Dios van primero, no como empezamos al revés. Siempre le estamos pide y pide y al final le pedimos que se hagan sus cosas en segundo lugar, ¿no? Cuando le decimos hágase tu voluntad, estamos reconociendo que Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y para su creación entera, para el mundo entero, pero también nos está pidiendo que nos rindamos a su voluntad y nosotros con esta frase de hágase tu voluntad, estamos diciéndole, Señor, rendimos nuestra voluntad a ti, nos quitamos del trono que a ti te corresponde, dejamos de ser egocéntricos para volvernos cristocéntricos, ¿no? Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Todas las peticiones que le hemos hecho, lo de que santifiquemos su nombre, que venga su reino y que se haga su voluntad, ya están sucediendo en el cielo. Con esto de como en el cielo, así también en la tierra, le estamos rogando al Señor que ya se establezca su reino de 1000 años aquí y que sean una realidad todas esas bendiciones que están pasando en el cielo, que pasen aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta aquí, después de poner los intereses de Dios en primer lugar, después de darle la honra y la alabanza, después de dirigirle a Él la oración, después de pedirle que se establezca su reino aquí en la tierra, entonces sí, como que el Señor ya dice, ok, yo ya sé lo que necesitas, pero quiero escuchar que me lo digas. ¿Por qué? Porque quiero que dependas de mí, porque, ¿cómo se llama? Tú dependes de mí. Ajá, y así es como nosotros también, le podemos pedir ya por la situación en específico por la que estemos orando, o simplemente darle gracias por todo lo que nos ha dado. Dice: "Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores". Nosotros fuimos perdonados, eso no nos queda ninguna duda. Era un perdón que no merecíamos, era un perdón que le costó sangre a Dios, que le costó su único hijo. Imagínense el dolor de nuestro Dios Padre Todopoderoso, ver a Jesucristo colgado en un madero. Imagínense a Jesucristo, el dolor, la agonía, el calvario que soportó colgado en esa cruz. ¿Para qué? Para que mis pecados fueran perdonados. Entonces, si nosotros cuando comprendemos ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros, que no teníamos ningún derecho, no tenía la obligación de perdonarnos, Él los hizo, sí, es más, inclusive sin que nosotros lo mereciéramos. De la misma manera, nosotros tenemos que otorgar el perdón. Y eso, ay, cómo cuesta trabajo perdonar a los demás. Muchas veces decimos, ay, sí, te perdono, pero mientras traigamos ese resentimiento en el corazón, no hemos perdonado de verdad. De hecho, cuando acaba la oración, Jesucristo se avienta todavía 2 versículos más, 2 frases más, enseñándonos a perdonar. Dice después: "No nos metas en tentación". Aquí, el Señor muchas veces, y su palabra nos enseña, que permite que pasemos por tribulaciones, por pruebas, por dificultades, pero también lo hace para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Ajá. También eso nos enseña que no podemos con nuestras propias fuerzas. Muchas veces cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por una tribulación, pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos salir. Otra vez estamos de orgulloso diciendo, si yo me metí en esta bronca, yo puedo salir de ella. No, cuando nosotros le pedimos al Señor que no nos meta en tentación, le estamos diciendo, Señor, dependemos de ti. Tú danos la fuerza, la sabiduría necesaria para salir de esta situación en la que estamos. Luego viene una frase muy bonita que dice, más líbranos del mal. Ok, el Señor permite las dificultades, las pruebas, las tentaciones, pero también nosotros le podemos decir, Señor, apártanos del pecado, líbranos del pecado, no dejes que nos venza, que tu espíritu nos dé la fuerza para soportar aquello que se nos está presentando. Por eso, no sé si ayer antier les estaba comentando la importancia no solo de leer, sino de memorizar versículos bíblicos para poderle hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser resguardados por el poder del Señor y tenemos que ser resguardados del pecado
y del poder de Satanás, del engaño de Satanás, porque el Satanás nada más dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe perfectamente de qué pie cojeamos, sabe perfectamente nuestra debilidad y de ahí nos pega y nos pega y nos pega hasta que logra su cometido. Por eso es importante estar en permanente comunión con el Señor, ¿no? Estar dependiendo de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos dependiendo del Señor, cualquier engaño, cualquier pecado, cualquier situación que se nos presente, vamos a salir adelante porque permitimos que su Espíritu esté con nosotros. Y esta frase que dice, porque tuyo es el reino y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren nada más, si ustedes, bueno, nosotros como estudiosos de la palabra, no solo tenemos Biblias cristianas, tenemos Biblias de otras religiones, porque una de las cosas que tenemos que hacer es comparar los versículos que han sido tergiversados por las sectas, por las religiones, por las creencias de otras personas. Y esta frase está excluida de todas las versiones católico-romanas. De todas las versiones católico-romanas está excluida esta frase, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué no le quieren dar lo que le corresponde al Señor? ¿Por qué no queremos declarar que el reino, el poder y la gloria por toda la eternidad le pertenece a Dios? No sé, no sé por qué no se la quieren dar. A veces eso sí me da miedito pensar que sí sea la doctrina católica romana. Bueno, sí es, y otras más, la Gran Babilonia, ¿no? La madre de todas las rameras. ¿Por qué? Pero no solamente la doctrina católica, las nuevas versiones protestantes, las nuevas versiones cristianas de la palabra de Dios, si ustedes van a ver la NBI, también está quitada esta frase, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos leyendo, porque muchas veces le quitan. Por eso, híjole, miren, ojalá ya nos conformamos con que lean la Reina Valera 1960, la 2015, la 1909, la actualizada, la que ustedes quieran, pero ojalá Dios ponga en su corazón que puedan comparar más Biblias para que vean que muchas de ellas sí están tergiversadas. La Biblia Watchtower, la de los testigos de Jehová, está totalmente tergiversada. La Biblia de los mormones está tergiversada. La Biblia de los católicos está tergiversada. Y por más que digan y digan y hagan y vean, no es la Biblia correcta, no está apegada a la traducción. De hecho, todos los eruditos bíblicos, todos los historiadores, todos los arqueólogos confirman que la Reina 1960, la Reina Valera 1960 hacia atrás, son las versiones más fieles que pueda haber a la Biblia hebrea, a los manuscritos que se han encontrado. Y en el libro de Mateo cierra con esta frase, es el perfecto final de la oración. Por ahí le dice Juan Calvino, se los voy a leer, no solo debe de dar, no solo debe de dar calor a nuestros corazones para proseguir a la gloria de Dios, sino también decirnos que todas nuestras oraciones no tienen más fundamento que Dios. Bueno, pues lean y lean esta parte del Padre Nuestro para que disciernan cuál es la manera correcta en la que tenemos que dirigir nuestra oración a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí mismo, no estoy diciendo que no haya diferentes tipos de oración, de hecho al ratito les subo un video acerca de los diferentes tipos de oración. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el evangelio, con el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, de los versículos 19 al 34, y escrito está, tesoros en el cielo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El afán y la ansiedad. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que habrán de comer o que habrán de beber, ni por su cuerpo, que habrán de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, qué comeremos o qué veremos, o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Con eso terminamos. Gracias a Dios, gloria a Dios, la lectura del día de hoy. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. A ti que eres el único que de recibirla te damos toda nuestra honra, toda la alabanza, toda la oración, todo el poder que tú y solo tú mereces. Gracias, Señor, por el pan que recibimos en este día, físico y espiritual, porque es por tu gracia que hemos sido alimentados. Asimismo, Señor, perdona los pecados, las faltas, las fallas en que hayamos incurrido, Señor. Sabemos que no son agradables a tus ojos. Trataremos de no volver a cometerlas, Señor, porque sabemos que tu espíritu nos redarguye para que no estemos haciendo cosas que no te agradan. Te bendecimos, Señor, porque tú, todas las tribulaciones por las que estamos pasando, enfermedades, estrecheces, dolores, todo aquello por lo que pasamos, tú lo has permitido, Señor, para que crezcamos espiritualmente y para que dependamos totalmente de ti. Te agradecemos, Señor, también porque tu Espíritu está con nosotros y como tu Espíritu Santo está haciendo de nuestro cuerpo un templo, cualquier demonio que viene lo ve y huye, Señor, porque tú nos has dado autoridad para que todos esos espíritus inmundos ya no nos vuelvan a tocar ni a tentar. Asimismo, Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, porque siempre nos proteges, siempre nos bendices y como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, Señor, no queremos ir a ningún lado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, mañana otra vez estaremos por aquí. Cuídense mucho, descansen, hasta luego. Ay, no sé qué hice, ¿qué es esto? Ya, perdonen.